Listo. Estoy en vivo. Genial, ahí ya se lanzó. Muy bien. Hola, joyas, bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Se están haciendo las conexiones. Genial, ahí está Cristian. Hola, 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 buenas. ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí ordenando la sala, organizándome. Eh, Dame un segundito, Cristian, que Por voy a ver, aprendiendo a utilizar en vivo esta herramienta. supuesto, ¿qué somos? Una experiencia. Así es. Nada más confirmar que esté ahí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues Cristian, episodio 2 de Joyas de Iniciación, invitado de lujo, Cristian Ceballos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Con mucho entusiasmo, Ujú, desde el viernes anterior a este, ujú, para correr este nuevo capítulo, esta nueva experiencia en esta ujú. saga que estamos, bueno, como tuviste la amabilidad de abrir este espacio para encontrarnos y, bueno, compartir nuestras experiencias con aquellas personas a quienes les interese recibirlas. Así es, muchísimas gracias. Y en estos primeros minutitos en los que se van uniendo más personas al encuentro, más joyas al encuentro, como digo yo, en mi espacio, me gustaría explicarles la dinámica del encuentro. A ver, Cristian va a estar respondiendo las preguntas que con amabilidad me estuvieron enviando durante la semana. Y también el que tenga alguna pregunta que quiera realizarle a Cristian, en su pantalla de Instagram, en la parte de abajo, van a ver que hay una question mark, como un signo Un de signo de interrogación. pregunta. Sí, Ujú. un signo de pregunta. Le oprimen y me envían la pregunta. Cuando yo vea que hay una pregunta ahí, encontramos el espacio para preguntarle a Cristian. Ahora, vamos a hacer varios encuentros, entonces vamos a ir respondiendo algunas preguntas en vivo, algunas respuestas también y algunas otras las vamos a ir respondiendo en videos más cortos que voy a estar subiendo a mi plataforma. El siguiente punto, Cristian, Ah, en lo que va llegando, me gustaría aclarar algo que, una suposición que hice en el encuentro anterior, doy la cara, me pongo de frente, y es que al presentarte dije que eras psicoanalista, y la verdad es que como brindas unas sesiones de análisis iniciático brillantes y generas espacios para transformarnos en nuestra mejor versión, yo supuse, nunca te pregunté el título, tú nunca me dijiste que eras psicoanalista, así que recorremos muchos temas de psicoanálisis, pero bueno, nunca te pedí célula profesional, nunca me dijiste que eras o que no eras, así que bueno, más allá quería aclarar esta situación para que no genere caos. Y bueno, asumo la bueno, responsabilidad que yo ¿cómo, solita lo supuse y lo dije. cómo se aprende en este camino? Yo soy lo que tengo que hacer y ser según las circunstancias. Genial. Porque Muchísimo. el ser es flexible. Sí, hoy, bueno, hablando de esa palabra, Cristian, en el encuentro anterior, para conectar también con lo que venimos recorriendo, te lancé una, una de mis apuestas que me encantaría que nos platicaras, y es que dentro de iniciación, dentro de lo que nos compartes en Escuela Ética, año tras año vas haciendo una apuesta que ubicas el título del año a recorrer. O sea, te anticipas ese poder de la anticipación que nos vas enseñando a recorrer desde iniciación, te anticipas y ubicas un título para el año.
Así es. Y en esos títulos, después, ya que inicia el año, ya que vamos recorriendo, vamos viendo cómo lo real, lo que experimentamos, va hacia esa tendencia. Entonces, me encantaría, y ahora sí, para no cautizarme, coloqué una listita con los años, los títulos, me encantaría que tú nos lo explicaras, y aquí voy a integrar, hay dos preguntas que se sincronizan con Bien, esto de los títulos. Una bien. nos la envía Patricia, que nos pregunta, ¿en realidad tenemos libre albedrío? Ujú. Ok, entonces durante tu explicación me encantaría que nos respondas desde tu perspectiva, si sí o si no, porque estamos hablando que anticipas un título y luego eso lo Ujú. vamos confirmando, entonces creo que ahí puede conectar esa pregunta y nos puede aportar. Perfecto. Cuéntanos, ¿nos quieres platicar tú los títulos, los años? No, no, a ver, no sé qué habrás preparado vos. Ok. Desde el año 2012 que vengo ubicando esto, así que bueno, podemos hacer algo un poquito más reciente si querés. No sé cuál Sí. vos has preparado y lo que surja, o las preguntas que consideres que quieras hacerme, o inclusive contar alguna de tus experiencias al Sí. respecto. Y Ujú. después mudo con esta inquietud que nos hace llegar Patricia respecto del libre albedrío. Ok, perfecto. Bueno, yo tomé 2019 para aprovecharte en este momento. El que quiere ir a investigar más de la anticipación y títulos de los años, Cristian tiene un canal de YouTube, tiene sus redes sociales, te encuentran con el nombre de Cristian Ceballos. Cristian Ceballos, y luego a veces sabes Cristian Ceballos Iniciación, así que seguro si ponen Cristian Ceballos va a aparecer por todos lados en las redes sociales. Bueno, yo lo que preparé para este encuentro es, ubicaste en el 2018, nos anticipaste con videos ya grabados que pueden encontrar en redes sociales, que el 2019 era el año de las dos verdades. Así es. Pasamos, y aquí nos platicaste que hay Ujú, una profecía Hopi. ujú. Cuando Cristian dijo profecía Hopi, a mí que me encanta conectar con sabiduría ancestral e ir y integrar toda esta sabiduría a mi propio recorrido, ahí hay una experiencia que después les platico con los Hopi, en donde fui a confirmar lo que Cristian me compartió. Pero bueno, sigo con los títulos. 2019, año de las dos verdades, entonces nos mencionabas que se abren dos líneas de tiempo. Así es. Llegamos al 2020 y nos anticipaste que el 2020 era el año desde la iniciación de la velocidad. También mencionaste la flexibilidad, una cuestión que volviste a mencionar hoy. Y desde lo social, desde lo automático, era el año, el 2020, del caos. Y bueno, y aparte fuiste diciendo porque volví a ver el video que hiciste con Juan Carlos, uno de mis aliados, Sí. y mencionaste, va a ser caos a nivel global, va a empezar en unas partes, se va a expandir a otras, bueno, Así, faltaba decir que empezaba en China, sí, Made in China y el resto tal cual, impresionante. Y el siguiente punto, bueno, seguimos recorriendo. Llegamos te anticipas y ubicas el título del 2021. Desde lo social, el año de la desintegración, y desde la iniciación, el año de la coherencia. Y aquí hay una pregunta que nos envía Iliana que le encantaría que le explicaras qué es la coherencia. Entonces, muchas gracias a Iliana por enviarnos su pregunta. Vamos a ver si Cristian nos la responde también en este desarrollo. Y dentro de la coherencia, también mencionaste que el 2021 empieza la era de los héroes y de las 12 decisiones vitales. Así es. Te lanzo los títulos y ahora sí platícanos. Claro, o sea, tomá, Cristian, a ver qué hacemos. No, dalo. ¿No? Bien, Cuéntanos, Cristian. bien. Primero que todo, entonces para darle contexto, ¿sí? ¿Por qué es posible ubicar un título para el año cuando aún ese año ni siquiera ha iniciado?
¿sí? Ujú. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados por cultura, por tradición, solamente a considerar, ¿sí? Aquello que percibimos con nuestros sentidos físicos, ¿sí? Con lo que, para eso es la realidad, para nosotros es eso, lo que tocamos, lo que vemos, lo que oímos, la interacción que tenemos en lo cotidiano, desde esos lugares. Bien, lo que se aprende en enseñanza, en iniciación, es que en realidad nosotros estamos compuestos por 3 universos, ¿sí? De los cuales uno de esos universos es lo real, ¿sí? Pero también en nosotros hay un universo emocional, ¿eh? Que es el que está relacionado con todas esas emociones y la energía que producen todas esas emociones, y también hay un universo simbólico, donde están anidadas todas nuestras programaciones, todas nuestras creencias y nuestro mundo simbólico, ¿sí? Ujú. Esto que nosotros vemos en lo real, ¿sí? No es más que una decantación de lo que sucede anteriormente en nuestro mundo emocional y aún antes en nuestro mundo simbólico. Para entender esta manera de percibir el día a día, el mejor ejemplo que yo siempre encuentro es lo más a mano y lo que más desde la antigüedad este, nos llama la atención, que es el firmamento, el cielo, el universo mismo. Que es así. Nosotros hoy miramos el cielo, ¿sí? Y vemos las estrellas. Ahora, esas estrellas que vemos, esas luces que vemos en el cielo, brillar a través del cielo, no reflejan necesariamente la condición actual del universo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la lejanía en que una estrella está en relación a nosotros como planeta, la luz de esa estrella tarda una X cantidad de años luz en llegar a nosotros y poder verla. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy, cuando miramos hacia el cielo, es una foto del pasado, no es una foto del presente, ¿sí? Si viéramos el cielo tal cual es hoy en día, habría elementos que están, habría estrellas que ya no están, y habría estrellas que aún no vemos, ¿sí? O sea, cuando miramos con nuestros ojos, vemos una foto del pasado. Bien, lo mismo sucede con nuestra vida cotidiana. Esa vida cotidiana que percibimos y que tomamos como realidad, en realidad es una foto de nuestro pasado. ¿De qué pasado? No del pasado lineal que ubicamos a través de los recuerdos, ¿sí? Ah, sí, porque ayer pasó tal cosa, porque ayer pasó tal cosa. No, no ese pasado, sino del pasado de lo que se produce como Big Bang de nuestra realidad en nuestro mundo simbólico. Nuestra realidad se crea desde nuestras programaciones. Luego pasa a nuestro mundo emocional y luego decanta en lo real, ¿sí? Bien, con esa misma lógica es que justamente tener acceso a nuestro mundo simbólico y tener acceso a nuestro mundo emocional es lo que nos permite anticiparnos a lo que luego va a densificarse, a lo que luego va a trasladarse y vamos a percibir en lo real. Y en ese poder de la anticipación, que puede ser a través de escuchar aquello que decimos cuando hablamos, a través de interpretar nuestros sueños y bueno, distintas herramientas que podemos usar para conectar con nuestro mundo simbólico, es exactamente entonces así como funciona. Cuando lo vemos en lo real, cuando lo percibimos en lo real, es simplemente algo que ya está inscrito desde hace tiempo atrás en nuestro mundo simbólico. Por lo tanto, cuando un año inicia en lo real, o sea, el 1 de enero, en realidad ese año ya en lo simbólico y en lo emocional ya estaba inscrito desde antes, ¿sí? Solamente en lo real inicia el 1 de enero, pero desde lo que es los contenidos simbólicos y los contenidos energéticos y emocionales, ya está desde antes del 1 de enero, digamos, para que se entienda. Bueno, con las herramientas adecuadas, ¿sí? Aprende a leer ese mundo simbólico y ese mundo emocional y energético, es simplemente ver ahí lo que luego va a decantarse en lo real. Y ahí entonces uno puede decir, bien, año 2019, el año de las dos verdades. Claro, cuando vos después lo vas viendo en lo real, decís, uy, sí, es realmente así.
Pero si lo pudieras ver antes que se densifique, lo puedes ver desde antes. Ahora imagínate esta herramienta, lo poderosa que es, que aprendas a usarla en tu vida cotidiana, no solamente para ubicar el título de un año. Que vos aprendas en lo cotidiano, en tu vida, a escucharte, ¿sí? A interpretar tus sueños, a reconocer tus programaciones y tus creencias, las señales que producís, tus programaciones también emocionales, porque te va a permitir anticiparte a lo que luego encontrarías desde lo automático en lo denso. Y al igual que un artesano, cuando forja, por ejemplo, en arcilla, una pieza, que mientras está en su estado puro la puede moldear como gusta, pero una vez que la puso en el horno y se densificó, ya no se puede malear, lo mismo sucede con nuestra realidad. Mientras está en nuestro mundo simbólico, e inclusive mientras está en nuestro mundo emocional, la podemos moldear. Una vez que se densificó, se densificó. ¿Sí? Bien, esta es la herramienta entonces y las vías que usamos para anticipar lo que luego se densifica a lo largo del año. Entonces, ahora anudando con la pregunta, por ejemplo, la respecto de Patricia, ¿existe el libre albedrío? Bien, tendríamos que preguntarnos primero que todo qué es el libre albedrío. ¿Sí? ¿Para qué? Para no estar suponiendo qué sería. El libre albedrío, supuestamente, desde lo mitológico, es la capacidad que Dios nos dio para decidir. Es la capacidad que Dios nos dio para decidir libremente, desde lo mitológico. Bien, si lo que estamos viendo es que todo lo que vamos generando como realidad en lo cotidiano es producto de una programación y que repetimos constantemente esa programación hasta que algún día, si así lo decidimos, hacemos nuestro proceso de transformación personal y transformamos nuestra realidad para dar respuestas más allá de lo automático, si todo está programado, no hay libre albedrío. Hay simplemente responder mecánicamente, tomar decisiones mecánicas, pero que no las podemos reconocer como automáticas a menos que conozcamos nuestras programaciones. Entonces, creemos que decidimos, pero en realidad cuando estamos decidiendo desde lo automático, solamente estamos decidiendo lo que la programación en nosotros ya nos ha hecho decidir desde nuestro mundo, primero simbólico y luego desde nuestro mundo emocional. Para llegar al libre albedrío, entonces primero tenés que llegar al punto en donde le das respuesta a tu programación, bloqueando lo automático y creando, ¿sí?, una respuesta, aprender a gestionar ante una situación que se te ha transformado en un problema, una respuesta distinta, tomar una decisión diferente. Ahí es donde el libre albedrío entra en juego, ¿sí? No antes, lo otro es automático. Como estaba ubicado en la película de Matrix, ¿sí? Cuando Morfeo le explica a Neo en el momento ese de elegir entre las pastillitas, ¿sí? Nacemos en cautiverio, de una prisión que no podemos ver, oler, sentir, porque es una prisión mental. Y obviamente que como nacemos en esa condición, ni percibimos con el tiempo, en la medida que crecemos, que todo lo que decidimos en nuestra vida ya es producto de esa jaula, esa prisión mental en la que fue generada a través de nuestras programaciones, ¿sí? Entonces, el libre albedrío existe en vos desde el momento en que sos libre. Si no, no puede haber libre y mucho menos albedrío. Y para ser libre tienes que responder, ¿sí?, algo diferente a lo que te ha sido programado. Y las programaciones son particulares de cada uno, ¿sí? Ahora, a nivel de lo social, ¿sí?, a nivel de lo que es lo macro, hay tendencias a nivel de lo simbólico y tendencias a nivel de lo energético, que si uno logra anticiparse a cuáles van a ser, lo que puedes es usarlas a tu favor, ¿sí? Es como detectar en el mar, cuando estás surfeando, hacia dónde va la ola o hacia dónde va la corriente. Si vos lo puedes detectar de antemano, vas a poder usar esa misma fuerza para llegar a donde querés. Si no la aprendes a detectar, pues la ola te puede pasar por encima, ¿sí? Esa es un poco la herramienta y el uso respecto de esto. Ahora, lo fundamental, y anudando con la otra pregunta, de qué es la coherencia. Bien, ¿qué quiere decir ser coherente?
Bien, ser coherente es que vos logres alinear tus tres universos, o sea, tu universo simbólico, tu universo emocional y lo real, ¿sí? En una coherencia, en una misma línea, en una misma estructura. ¿Sí? Ser coherente es que lo que pensás, lo que decís, lo que sentís y lo que haces estén alineados, ¿sí? Y entonces dejes dicho en eso tu presencia, ¿sí? O sea, tu estado de libertad. La incoherencia es lo contrario. Es cuando pensás una cosa, sentís otra y terminas haciendo otra, ¿sí? Entonces, si la coherencia es acumulativa, al igual que tu incoherencia. Mientras más actos coherentes sumes en tu vida, esas energías de las que estamos hablando las vas a poder usar, las vas a usar a tu favor. Si lo que vas acumulando en tu vida es incoherencia, no vas a lograr tener la energía suficiente en vos para usar esas fuerzas a tu favor y entonces esas fuerzas te van a arrastrar como la marea. ¿Se entiende? Sí. Sí, 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 claro. Y, por ejemplo, nos llegó otra pregunta de Maru que nos preguntaba justo cómo avanzar y sostenerme, dice ella, cómo avanzar y sostenerme en momentos tan caóticos como el actual. Sostenerme, me imagino que en su crecimiento. Entonces, con esto que nos mencionas de ubicando la tendencia hacia dónde se está dirigiendo lo social, lo automático y el poder de la anticipación, también esta es una palabra, una frase que nos has dicho, no es que no vaya a explotar la bomba, sino que tú no estés en el lugar en donde explota. Así es. Bueno, es simple. Por ejemplo, vamos a tomar lo del año 2020, ¿sí? Ujú, ujú. Que yo en ese momento mencionaba como desde lo social el año del caos. Bien, Sí, eso es desde lo simbólico, el año del caos. Y realmente, digo, hoy ya inclusive con el diario de ayer, estando en el 2021, el 2020 fue un año totalmente caótico, ¿sí? ujú. A nivel social. Digo, hoy en día creo que es algo que ya no resiste análisis alguno el hecho de poner en duda si fue un año caótico o no. Bien, ahora, ¿de qué manera ese caos se ha expresado desde lo social? Que fue lo que anticipamos también en su momento. Básicamente lo que sucedió y lo que iba a suceder y que hoy todavía sigue estando, no es que porque cambió el año eso Ujú. varió, por eso el año 2021, el año de la desintegración, o sea, el avance del caos, ¿sí? O sea, mucho más caos que el anterior, es muy simple lo que pasó. Con la cuestión de, en nombre de la pandemia, generar los estados de cuarentena, ¿sí? Eso llevó a generar toda una situación en donde lo que constantemente se está pidiendo, se estaba pidiendo y se sigue pidiendo hoy, es achicar, distanciar, que el otro se transforma en una amenaza porque es un peligro, porque no sabes si te va a contagiar, si no te va a contagiar. O sea, desde lo social, lo que se empieza a armar es toda esa constelación de demandas. ¿Sí? Ujú. Entonces, si vos lees anticipadamente que esa energía va a estar en achicar, en ver al otro como un enemigo, en percibir al otro como una amenaza, etcétera, vos podés tomar de antemano las medidas, anticiparte con medidas para aplicar en tu vida y brindar una respuesta diferente. Y eso fue la propuesta que dentro del marco de Escuela Ética y en las actividades, en su momento yo les dije, ahora es el momento de aplicar esto. ¿Qué es esto? Bien, si lo que se pide es distancia, distanciamiento, acerquémonos. Si lo que se está pidiendo desde la demanda de lo externo es que el otro es una amenaza, contactémonos. Si lo que se está demandando desde afuera es achicar circuitos, restringite, cada vez medite más por lo justo y necesario, pues alarguemos los circuitos. Y ahí fue que tracé una estrategia, que luego se las comuniqué a ustedes en actividades, en donde durante todo el año, y lo seguimos haciendo hoy en día, generamos la fuerza opuesta y complementaria a esa energía que desde lo social se estaba generando. El hecho es, y esto bueno, lo puede ser la experiencia de cada uno de ustedes respecto de Ujú. eso, decir, es que llevamos un año
y medio de pandemia, de cuarentena, de caos, de descontrol, y realmente para nosotros cuando vemos todo eso parece una película que nos está contando otro, porque no tiene algo que ver con la realidad que estamos generando. Tal cual. Y ahí es una, a ver, claro, yo lo experimento como una protección y estar atenta y entrenándome y constancia y disciplina. Y por ejemplo, la experiencia que tuve de contacto con los Hopi es una larga de circuito que generé y justo fue en el año 2020 cuando se suponía que no se puede viajar, que si tienes dinero ahórralo, que no, como un viaje, una vacación, generarte alegría Basta y un de poco, con el caos y el quilombo. ¡Ay, por Dios! sí, bueno, justo en el verano del 2020 viajo a Arizona y contacto con los Hopi. Cuando se supone que ni siquiera se podía viajar, ni, bueno, todo lo que ya mencioné. Y desafíos en el camino, sí, claro, siempre hay. El chiste es la dirección que uno se ubica y alcanzar el resultado que uno se ubica, gracias a la contención también de Cristian y de mis aliados y de elegir con las personas que sí te suman brillo, bueno, uno va generando más fuerza, como más poder personal, lo siento yo. Entonces viajo con mi esposo, con mis hijos, y mi deseo era que me platicaran directamente los Hopi su profecía de estas dos líneas de tiempo que se abrían y que una iba hacia la destrucción y otra iba hacia crear la nueva humanidad. Y cuando yo le pregunto al Hopi con el que tuve contacto, que nombro su nombre, Leaf es su nombre, me dice, sí, esas. Vida. Sí. Eh, y me dice, sí, la profecía está, eh, es así. Y le digo, bueno, ¿y cuándo? Y me dice, bueno, me dice en inglés, pero la traducción sería, la línea está rota. The line is broken. Y le pregunto, bueno, ¿y cuándo se hizo esa división de líneas? ¿Cuándo se rompió la línea de tiempo? Y me dice, en el año 2019, cuando Cristian mencionó que iniciaba el año de las dos verdades, o sea, dos líneas de tiempo que se abren. Y entonces, pues, aquí me encantaría que nos, como que le dieras más contenido a toda esta experiencia, porque bueno, para mí fue una belleza confirmar, comprobarme a mí misma que experimentando, poniendo el cuerpo, estando anticipándome a la situación y que no sea, por ejemplo, el caos social una limitante, sino utilizarlo a no identificarme y dirigirme a mi resultado, que era alcanzar a conectar con un Hopi que me platicara esta historia. Bueno, lo alcancé, una experiencia que me sumó brillo, que de verdad disfruté, pero me encantaría tú, Cristian, que nos des un poco más de contenido en cuanto a estas dos líneas que ya se dividieron. Bien. Bueno, justamente hay una profecía Hopi, ¿sí? Que bueno, es muy conocida bajo la lógica de la piedra Hopi, ¿sí? Que es una imagen que bueno, circula por todas las redes sociales desde hace varios años, en donde en esa línea lo que se ve, básicamente, explicado de una manera simple, ¿sí? Es una línea que llega a un punto en donde se abre, ¿sí? Diverge, y lo que se ve en esas líneas son una serie de dibujitos que son un ciclo, como está representado ahí, ¿no? Como ciclos de cosecha dentro de la línea, que van creciendo, llega al punto donde se separan, y en esas dos líneas de tiempo pasan cosas diferentes, ¿sí? En una de esas líneas de tiempo, lo que se muestra es un camino sinuoso, ¿sí? Así como una escalerita, un camino sinuoso, que en donde esos dibujitos cada vez se van haciendo más pequeñitos, más chiquitos, hasta que no hay más dibujitos. Y en la otra línea, que diverge, es todo lo contrario. Es algo que empieza de a poquito a crecer, a crecer, a crecer y sigue desarrollándose. ¿Bien? Eso es básicamente la información que puedes ver a través de si miras una foto, de la piedra. A nivel profecía, lo que ese mito está mostrando es justamente
una línea de tiempo, que es esto que llamábamos lo real, ¿sí? Pero que llega a un punto que hay una serie de sucesos que hacen que se abran dos líneas de tiempo, dos verdades, dos caminos, en donde está en vos elegir qué camino querés transitar. Si el camino sinuoso que a donde lleva es una desintegración, o un camino en donde desde la constancia en vos, desde la disciplina en vos, vas a desarrollarte, crecer y seguir avanzando en pos de esta nueva humanidad, desde un nuevo estado de conciencia, que apostamos a ser co-creadores. Bien, esto básicamente en líneas generales. Ahora, eso después aplicado a lo que estamos viendo en el contexto social, yo lo voy a tratar de sintetizar de la siguiente manera. Primero, en lo real lo que estamos viendo, justamente como te lo mencionaba antes, desde lo que es lo social, desde lo que es automático, desde el año justamente 2019 y en adelante, una pronunciación exponencial de todo lo que hace a situaciones cada vez más caóticas, ¿sí? Hasta lo que estamos viendo hoy en día en todo lo que hace a esta situación de la supuesta pandemia, con las medidas que los gobiernos van emitiendo, en donde quedó totalmente al desnudo, ¿sí? Que los paradigmas tradicionales no tienen respuesta. Como Dios está en cuarentena desde que inició la pandemia, la religión prácticamente ha desaparecido, así que Dios debe estar en su casa haciendo distanciamiento social, porque no, la única vez que quisieron hacer algo que fue hacer un rezo, creo que no sé qué pasó, pero le salió muy mal porque se expandieron los contagios, no sé qué pasó. O sea, Dios está en cuarentena. O sea, la religión está claro que ha mostrado que en el momento en donde supuestamente la humanidad más necesitaría de Dios, Dios se tomó sus vacaciones. Bien. La política ha demostrado la ineficacia que tiene para dar gestión a situaciones de contingencia y de necesidad como las que se establecieron. Pero quedó totalmente en evidencia, sobre todo en algunos países más que en otros, ¿sí? Pero quedó totalmente dicho en lo real de que el político en realidad lo único que le interesa es el político, punto. Nada más, la excusa es en nombre de, ¿sí? De la ciencia se espera la salvación. O sea, que aparezca la ciencia con una respuesta llamada vacuna, con lo cual dar algún tipo de gestión sobre la situación. El día de hoy, fíjense el quilombo que hay con todas las vacunas, ¿sí? O sea, que si son, que no son, que si tienen, que si no tienen, que si sirven, que si no sirven, que no están probadas, que si están probadas, bueno, semejante. Y desde la economía, ¿sí? Fíjense cómo lo que está pasando, justamente producto de decisiones políticas, todo lo que está pasando, sobre todo, voy a decir, en determinados países, en donde se han cerrado miles, literalmente miles de empresas, miles de puestos de trabajo, gobiernos que, como el de Estados Unidos, en la época de Trump, no sé ahora cómo será con Biden, que nunca daban ayuda social, empezaron a dar ayuda social, o sea, la economía también quedó al descubierto que no tiene una respuesta en una situación como esta. O sea, toda esa línea de tiempo del caos lo que está evidenciando es que ante un problema en donde llegó un virus chiquitito, ¿sí? A poner en evidencia que algo tan chiquito es lo que evidenció es la soberbia del ser humano como tal, y del caos que ha generado y que no hay respuesta, lo que está claro es que con las mismas respuestas de siempre, con las automáticas, no ha funcionado. Bueno, esa línea de tiempo es una frecuencia. Ahora vos imaginate, para entender que una línea de tiempo es una frecuencia, ¿sí? Yo esto lo explico con el tema de las estaciones de radio. No las de hoy en día que sintonizás por los teléfonos celulares, sino de las estaciones de radio, todavía las tradicionales. Las que la que tiene el dial para que vos puedas recibirlo y la que hay una emisora que tiene una antena que emite una serie. Bueno, en el éter hay un montón de señales de radio que están conviviendo todo el tiempo, pero separadas por frecuencias, no se interfieren una con la otra, están todas. Vos tenés un aparato llamado radio dentro con una
herramienta llamada dial, que al moverla lo que puedes hacer es sintonizar una frecuencia a tu elección. Bien, eso hace que cuando sintonizas una frecuencia, escuches una y solo una radio a la vez. No es que escuchas todas juntas. Bien, así funcionan las líneas de tiempo. Si vos, por tus programaciones y por todo eso que estábamos viendo antes de lo social, estás en radio cuarentena, estás escuchando radio distanciamiento social, radio achica tu economía, radio sálvese quien pueda, radio el otro es una amenaza. Si vos estás escuchando esas canciones que pasan en esa radio, pues tu realidad va a hacer eco también con todo eso. Ahora, está en vos el poder de agarrar tu manito, mover el dial y sintonizar otra frecuencia, donde lo que se esté emitiendo y que vos recibas sea algo totalmente diferente, o sea, otra línea de tiempo. ¿Sí? ¿Qué son entonces las dos líneas de tiempo, las dos verdades? Dos frecuencias, no dos realidades paralelas, no, son dos frecuencias distintas, en donde las dos conviven, pero no interfieren entre sí. Lo mismo que pasa, como decíamos, con las señales de radio. Está en vos elegir cuál querés sintonizar. Y básicamente, hoy en día tenés dos diales, o un dial con dos estaciones para sintonizar. O sintonizás radiocoherencia, y sos vos el motor, el eje y el creador de tu realidad, o sintonizás radio incoherencia. Y lo que vas a hacer es parte de toda esa frecuencia a nivel de humanidad que está yendo a camino a una desintegración. Genial. ¿Ha sido claro? Bueno. Muy claro, wow, sí. Simple, claro. Muchísimas gracias, Cristian. Genial. Me encanta y llegas a un punto que es lo de creación de realidad, que se escucha muchísimo y que me encantaría seguir desarrollando en siguientes episodios y que nos platiques qué se requiere para hacer tomar el timón, cambiar el dial, elegir qué frecuencia queremos y ser creadores de realidad, porque se escucha mucho, pero me encantaría que nos expliques hacia más detalle. Y hay ciertas preguntas, yo sé que ya estamos en tiempo, Cristian, ¿qué te parece? ¿Las leo y las respondemos en el siguiente encuentro? Mira, vamos a hacer una cosa, ya que estamos hablando, que la respuesta de estos tiempos es hacer una larga de circuitos, hacer un plus más. De todas esas preguntas, vamos a tomar una para responder ahora, para hacer ese plus, para que además vean en la práctica cómo es que se aplica esto que estamos diciendo, que no es un concepto teórico, y que aparte es simple, como es una decisión simple, ok, si lo que tenemos que apostar en lo cotidiano es alargar circuitos, bien, el programa como tal, listo, el de hoy concluyó. No, vamos a hacer un plus, un alargue de circuito con una de esas preguntas. Y responder. Y las demás y las otras son las que os responderemos, como bien decías, en el próximo viernes en el encuentro en vivo o a través de cápsulas en tus redes sociales. Genial. Me encanta, Cristian, la verdad que así llevándolo a la experiencia es como mejor uno aprende y te das cuenta que a veces crees que tiene que ser algo súper complicado y tedioso y es simple. Trata de subir el Himalaya desnudo en puntas de pie. Es lo que muchas veces te venden, que es que no, son decisiones simples, sencillas y que en vos produzcan alegría. Si es simple, sencillo y es alegre, entonces es aplicable a tu vida cotidiana. Genial, sí. A ver, bueno, genial, me encanta. Entonces, ¿nos vamos a la pregunta, Cristian? Contámela, después si querés vos vas, yo sigo aquí. Ok. A ver, ahí aparece. Dice Carlos Gómez, ¿la programación en qué momento aparece? Ok, bueno, Carlos. Bueno, primero que todo, gracias, Carlos, por... es una buena pregunta para vos quizás, ya que estamos hablando de esto, de la frecuencia, de las casualidades. ¿Por qué justo es tu pregunta la que tú vamos a estar respondiendo a largo de circuito? Esa parte es para vos, Carlos. Ahí que vos veas. Bien.
Ok, todo esto acá hablando de las programaciones. Bueno, como decíamos, ¿qué es eso de la programación? Bien, la programación no es más que la descripción que cuando somos niños nos han dado, primero, papá, mamá, y a partir de ahí un contexto que se empieza a ampliar, ¿sí? Llegando a los contextos desde lo más básico, mamá y papá, familia, hermanos, tíos, vecinos, y vamos, contexto social, cultural, político, socioeconómico, musical, la moda, de todo eso que sucede cuando somos niños, ¿sí? En nuestros primeros 7 años, ¿sí? Todo eso produce en nosotros una descripción de lo que es la vida. Ahí llega la información en nosotros de qué es ser un padre, qué es ser una madre, qué es ser un hermano, qué es ser un hijo, y además, y qué es ser un buen tal o un mal tal, o sea, todo lo que tiene que ver con la descripción del mundo para que vos logres interactuar socialmente con vos y con el mundo que te rodea. Bien, cuando cumplimos aproximadamente los 7 años, puede ser un poquito antes, ¿sí? Se produce a nivel de nuestro psiquismo una amnesia infantil. Y toda esa programación, toda esa descripción del mundo pasa a un estado inconsciente, de lo cual no tenemos un acceso directo, ¿sí? Y luego, en nuestra vida, desde los 7 años, nuestra vida adulta y en adelante, lo que hacemos es, lo que quedó escondido, lo que quedó oculto en ese inconsciente, lo trasladamos a través de ese universo simbólico, emocional y luego en lo real, repetidamente y constantemente. Entonces, ¿cuándo aparece la programación? Es una pregunta tramposa, diríamos, ¿cuándo se crea? En los primeros años, ¿a través de qué? De la descripción del mundo que te han dado. ¿Cuándo aparece? Aparece en tu vida cada vez que estás en una situación de límite. ¿De límite de qué? Bien, dijimos que en vos se produce una descripción del mundo y cómo tenés que ser para ser. Bien, eso en vos crea algo que se llama tu realidad, tu mundo posible. Todo lo que esté por fuera de esa descripción pasa a otro universo que se llama lo imposible en vos. Cuando vos, en tu vida, mientras vos quieras cosas que estén dentro de ese marco de lo posible, tenés programación, tenés gestión ante esas situaciones. Cuando vos en tu vida, por lo que fuese, algo que está en lo imposible querés que sea posible, o algo que está posible en tu vida querés que sea imposible, no tenés gestión, no tenés respuesta, no tenés descripción de cómo se gestiona esa situación. A eso se llama límite, ¿sí? Un borde. Bien, ¿cuándo aparece la programación entonces? En esos momentos. En esos momentos en donde está ese borde, en donde va a aparecer un mecanismo de defensa para que sigas dentro de ese mundo de lo posible, ¿sí? Ahí se activan esas programaciones, ¿sí? Y después, esto para detallarlo, el punto donde aparece ese mecanismo de defensa. Ahora, luego, además, si vos no en tu vida no haces algo, con lo cual responder a todo eso automático, cuando aparecen las programaciones, las 24 horas del día. Como ves, hemos respondido desde los niveles, desde los 3 niveles y en 3 situaciones. Genial, wow, súper. Este video es para verlo varias veces. Bueno, al menos yo lo voy a ver varias veces. Genial, Bien. Cristian. Muchísimas gracias a Carlos por enviarnos su pregunta. A los demás que enviaron sus preguntas, no se preocupen, las vamos a ir respondiendo. Muchísimas gracias, Cristian, por este encuentro. Y bueno, nos encontramos en actividades de ética y en un próximo viernes en el siguiente episodio, 4 de la tarde, hora California, 8 de la noche, hora Argentina. Así es. Muchísimas gracias, Sofi, y muchísimas gracias a todos los que hoy y los que luego se encuentren con este video, con este mensaje. Muchísimas gracias. Bye, gracias.